El etnólogo cubano Fernando Ortiz fue el primero en acreditar la presencia en el español de Cuba de cientos de vocablos de impronta africana y de reelaboraciones que tomaron a estos como origen. Su precursora obra nos muestra que el lenguaje es un territorio donde el habla de dominadores y dominados contiende de forma permanente. Durante el enfrentamiento cotidiano, los rechazos mutuos se van debilitando como aceros que pierden filo, y las apropiaciones de la palabra otra concluyen en victorias y derrotas fundadoras de vocablos, significados y representaciones sociales que a su vez serán objeto de nuevas reelaboraciones. Los mitos adivinatorios de la regla de Ocha, la matriz religiosa africana más visible en la Cuba de hoy, preservaron en sus pataquies parte de la tradición oral y el universo simbólico de cientos de etnias africanas. Sus metafóricas historias y sabias moralejas, recontextualizadas durante el proceso de acriollamiento, palabra más difícil, de los futuros cubanos, enriquecieron la oralidad de una nueva cultura donde lo negro es raíz y tronco que sostiene el árbol, aunque estos no siempre puedan percibirse claramente debido a lo tupido del follaje. Durante el período colonial, el discurso racial de las capas populares se nutrió de un catauro de sentencias, refranes, leyendas, mitos, oraciones y cánticos religiosos para usarlos en defensa de identidades socialmente degradadas. La lengua ofendida volcó también toda su insurgencia en el formato de las coplas, tonadas y seguidillas de la tradición oral española, así como en los parlamentos del teatro bufo, surgido en Cuba en 1868, al calor de una guerra que fue anticolonialista por vocación y antiesclavista por decisión. La instauración de la República Cubana, tras 30 años de lucha armada contra el poder colonial español, fue coartada por la intervención militar del gobierno de Estados Unidos, que declaró la guerra a España cuando el Ejército Libertador Cubano había cancelado todas sus posibilidades de pasar a la ofensiva. Sin embargo, la República nacida en Cuba en 1902 no fundó una institucionalidad que garantizara la equidad racial por la que miles de negros y mestizos se alzaron en armas en los montes. La igualdad racial se convirtió en uno de los más difundidos mitos de la República, y la impugnación de la subalternidad en que siguieron sumidos los no blancos cubanos se equiparó con el divisionismo y la irresponsabilidad cívica. O sea, era socialmente identificado como algo negativo referirse a las manifestaciones de prejuicio y discriminación. La lengua, anidada para siempre en un cuerpo libre, buscó otros caminos para expresar su rebeldía. Decenas de periódicos y revistas, gestionados por negros y mestizos, varios de ellos desde el siglo XIX, se sumaron a la lucha por los derechos civiles prometidos por la Constitución de 1901. Las capas populares, lideradas por miles de combatientes y colaboradores del Ejército Libertador, los que como alcaldes, concejales, directivos de clubes y asociaciones, maestros y militantes de las nuevas formaciones políticas cubanas, estructuraron una corriente cívica, independentista y nacionalista que exigía el cumplimiento, entre otras promesas, de la igualdad racial refrendada en la Constitución. Años después, la lengua se apropió la poesía, con un discurso reivindicador que alcanzó su máxima estatura en la lírica del poeta Nicolás Guillén. Con la publicación de Sóngoro Cosóngoro en 1930, la lengua emuló al tambor y repuso a África en su trono. Quiero que escuchen la poesía que en Cuba por primera vez reivindicó lenguas de origen africano en la voz de Nicolás Guillén. Poco a poco, el son, con sus células rítmicas africanas, se fue naturalizando. Quedaba siempre un problema que tenía que ver con los orígenes. Fue una época que en Cuba se dieron muchas discusiones, incluso al interior de la familia,
sobre cuánto de español había en una familia o cuánto de africano había en una familia. Esas discusiones coincidieron con una insurrección social que en 1933 pretendió derrocar la tiranía de Gerardo Machado y que se frustró luego, víctima de la división de los estratos revolucionarios y de las vacilaciones de las clases medias, incapaces de asumir el papel de vanguardia que demandaba el momento histórico. En esa etapa se radicalizó el discurso racial en Cuba y el verso de Nicolás Guillén, ya definitivamente caribeño, hace alusión a los enrevesados cruzamientos de los cubanos, de los caribeños y creo que de los americanos en general. Ya para esa etapa la mayoría de los cubanos eran conscientes de sus múltiples orígenes. Se bailaba una música muy mestiza, había un arte en desarrollo, sobre todo un arte visual, un arte de la plástica, que visualizaba mucho elementos de africanidad. Surgía en aquel momento el teatro popular, también con toda una herencia africana bien a la vista, y el son, definitivamente ya en los años 30, había conquistado a La Habana, se había sacudido esos elementos campesinos, agrestes, que siempre tiene la música que viene del campo, y se había estilizado lo suficiente como para que se bailara el son en los salones de la burguesía. Y ya para esa época, varios músicos, practicantes de diferentes religiones africanas, se atrevieron a entrar las lenguas africanas mixturadas con el castellano y el español de Cuba en los salones de la burguesía. Uno de ellos fue el músico y cantante Miguelito Valdés, quien en 1937, con la interpretación de Babalú Ayé, un tema escrito por una guitarrista cubana llamada Margarita Lecuona, familia de Ernesto Lecuona, y que se le dedica al oricha africano que en la religión católica se trastoca en San Lázaro. Babalú Ayé empezó en África siendo un santo negativo, malo, era el oricha de la viruela, el oricha de las enfermedades de la piel. Llega a Cuba, en Cuba no había viruela, sí había por esos años una fuerte epidemia de lepra y la religión popular lo asumió, convirtiéndolo además desde el siglo precedente en el santo protector de los leprosos. Y con este homenaje a Babalú Ayé, Miguelito Valdés no solo logró hacerse un cantante muy famoso en todos estos países del Caribe y que tienen costa al Caribe, Colombia incluida. Él incluso muere en Bogotá de un infarto a finales de los años 70 y gracias a ese éxito que tuvo, llegó a ser conocido por el público y la crítica como Mr. Babalú. Miren ustedes qué mezcla. Bueno, como se dan cuenta, ya en esa época los cubanos nos reconocíamos parte de esa herencia, pero solo es a partir del año 59, con el triunfo de la revolución, con el pronunciamiento contra el racismo, que en aquel momento algunas de las sociedades y clubes de negros y mestizos que existían hicieron visibles socialmente, es que se empezó a condenar públicamente tanto la especie de desvalorización que tenían las religiones de origen africano como las manifestaciones de prejuicio y discriminación racial. Y empezó a fomentarse una industria cultural, sobre todo en el ramo artístico, grupos musicales, compañías danzarias, que difundían y rescataban todo lo que los cubanos heredamos de África. Este proceso, sin embargo, no estuvo exento de contradicciones, pues a mediados de los años 60 comenzó a manifestarse en Cuba cierta asimetría entre el desarrollo de la obra cultural de la revolución, que reivindicaba nuestra raíz africana, y la reticencia social ante manifestaciones de activismo antirracista. Esta reticencia social, o sea, el no reconocer la existencia de racismo y discriminación, tiene silencios muy parecidos en varias sociedades postcoloniales
de Latinoamérica y el Caribe. Cuba es una de ellas. Y en nuestro caso se combinó con la idealista seguridad de que la igualdad de oportunidades para todos garantizaría por sí sola la igualdad racial, y con el desvelo por fraguar la unidad ante amenazas externas, aunque el costo fuese la invisibilización de nuestra diversidad poblacional, entre ellas la racial. En Cuba, el silencio oficial en torno a la problemática racial, y denomina oficial al sistema de organizaciones sociales y políticas, las instituciones culturales, docentes y académicas y los medios de comunicación, ese silencio duró casi 40 años. Al convertirse lo racial en tema tabú, el discurso sobre esta temática anidó en la tradición oral con fábulas, chistes, proverbios, tanto de signo positivo como negativo, y sobre todo en la música, la danza y la opinión popular. Opinión popular que privilegió los intercambios de carácter grupal, porque aludir a estas temáticas en espacios públicos se veía, una vez más, como algo que afectaba la unidad de la nación. O sea, la interpretación en dos épocas diferentes para Cuba fue exactamente lo mismo. Hablar de ese tema nos divide, hablar de ese tema nos enfrenta, mejor dejemos el problema sin resolver. Por razones distintas, pero más o menos con el mismo resultado. Cuba fue el penúltimo país de América en abolir la esclavitud y uno de los territorios con mayor presencia esclava durante el decisivo siglo XIX. Ello explica el potencial legitimador de una práctica política que a partir de 1959 tendió puentes hacia las culturas africanas y también hacia las culturas representadas por los Panteras Negras, Malcolm X y Bob Marley, por ejemplo. Nuestro asumido legado cultural africano se fortaleció además mediante los intercambios sostenidos con las repúblicas emergidas del proceso de descolonización en África que comenzó en 1960, países donde miles de cubanos han alfabetizado, combatido, construido viviendas y obras de infraestructura o salvado vidas. África y su cultura, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o en República Dominicana, se consolidaron como referente identitario de cubanos de todos los colores. Sin embargo, la identidad racial, como proceso de autorreflexión que no se opone al sentimiento nacional, sino que lo complementa, no fue reconocida por la academia ni por la política. Ello explica por qué el discurso racial de la cotidianidad cubana siempre se ha exteriorizado más en la cultura que en el color. Siempre se ha basado más en lo que heredamos de África que en el color que portamos los cubanos, haciéndose muy notable en la práctica religiosa de las capas populares, la música y la danza folclórica, la jerga callejera y el refranero popular. A partir de los años 90 del siglo pasado, la fortaleza espiritual necesaria para enfrentar la crudeza de la crisis económica que tuvo lugar en Cuba tras la desaparición de los países socialistas de Europa del Este, esta crisis revalorizó las religiones de origen africano como casamata ante la tempestad, y la africanía de nuestra cultura se reafirmó en un amplio espectro cromático de practicantes de la regla de Ocha, las reglas de Palomonte y la sociedad secreta Abacuá. Las religiones de origen africano dejaron de ser definitivamente cosas de negros, como se les dijo durante mucho tiempo. El discurso mágico religioso, atenuado por el voluntarismo ateísta que hubo en Cuba durante los años 70 y 80, se reinstaló en la música, con constantes actualizaciones y retroalimentaciones desde el discurso racial cubano. En Cuba, la música sigue siendo uno de los más importantes vehículos portadores del discurso racial. Las referencias culturales africanas siguen teniendo un contenido muy importante en este discurso, y dentro de esas referencias culturales, las religiones de origen africano siguen teniendo un lugar muy importante en ese discurso. Para ofrecer un ejemplo contemporáneo de esto, traigo un fragmento del grupo Síntesis. Es un grupo que, como su nombre lo indica,
es capaz de apropiarse del rock, el jazz, el pop, toda esa música considerada muy moderna, muy occidental, fundirla con células rítmicas africanas y rendir culto a las tradiciones heredadas de África. En este caso, ellos tienen una canción que rescata el nombre original de Babalú Ayé, pero en lengua arará, y el nombre de este orisha en lengua arará. Esta constante actualización del discurso racial, siempre en conexión con África, también es evidente a finales de los años 90 con la irrupción en Cuba de la cultura hip hop. Claro, ya sabemos, tenemos cierta experiencia, que el hip hop no es solo un género musical, sino que tiene todo un grupo de elementos filosóficos, simbólicos, y que no están solo asociados al vestuario y a la moda, sino a la manera en que los raperos y los cultores del hip hop se ven en relación al resto. En Cuba ha habido una bastante buena exposición y desarrollo de estos grupos musicales, casi todos muchachos jóvenes, casi todos muchachos negros y mestizos, casi todos muchachos residentes en las periferias de las grandes ciudades o en los barrios populares de las grandes ciudades, con un discurso que alude no solo al tema racial, sino que critica fenómenos que no eran conocidos en Cuba ante la crisis económica de los 90, como puede ser la desigualdad social, la discriminación racial, el sexismo, la homofobia, que no es que hayan surgido en los años 90, es como dice Nelson Manrique, siempre estuvieron allí. Es la crisis la que crea condiciones para que todos esos sentimientos se exacerben y sean socialmente visibles. Y yo les traigo como último ejemplo sonoro un rap de un grupo que hizo un disco que se lo dedicó absolutamente a la problemática racial en Cuba. Es un dúo que se llama Obsesión, el disco se llama El Disco Negro, y ellos van a lo largo de los temas haciendo una especie de radiografía de qué problemas sociales en Cuba se relacionan con la cuestión racial y por qué ellos consideran que a pesar de todos los avances sociales que tiene mi país, realmente no se han resuelto totalmente. Y en este caso, el que les voy a poner, aluden a la naturalizada preeminencia del canon estético blanco occidental. Mientras más nos acerquemos a ese canon, los que tenemos la piel más oscura, más bellos somos. Y ahora viene y dice, bueno, y esto tendrá mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Es un discurso que tiene mucho que ver con la educación. Y que yo percibo, lo percibo en mi país, ojalá que aquí no pase, que no siempre la escuela lo aprovecha lo suficiente para reafirmar identidades, pero sobre todo, cuando digo el discurso hablo del que viene en la música, del que viene en el audiovisual, de que viene en estos soportes modernos que a veces los adultos no nos resultan de todo agradables porque hacen mucha bulla, porque son demasiado a veces estridentes, pero que tienen un mensaje que nosotros también tenemos que saber capitalizar a nuestro favor, sobre todo para que los muchachos y muchachas se vean en su diferencia formando parte de un todo. Porque hoy, en varias de nuestras sociedades, lo he observado en algunas, lo he estudiado bastante, el discurso racial explícito está mucho más atenuado, es mucho menos visible, es mucho menos confrontacional como arma contra la dominación que el discurso racial implícito incorporado a otras producciones de la industria cultural, como puede ser la música y puede ser el audiovisual. Bueno, yo quiero agradecer, celebrar lo acertado de su presencia para nuestro evento, agradecer porque, como muchos otros niños en Colombia, nosotros entramos de danzas folclóricas. ¿Ahí? ¿Aquí? Entramos a grupos de danzas folclóricas a veces sin saber por qué bailamos la mazurca,